invitado a Ecos de la Cultura. Ecos de la Cultura. El hombre que no perdió la memoria es la propuesta que Teatro Blanco y Negro tiene para este año 2017, y por eso hemos querido invitar a su director, actor además, Alonso Marulanda. Esto es una propuesta basada en textos del escritor e investigador colombiano Arturo Alape. Él es el autor de El Bogotazo, un trabajo de investigación que entre el periodismo y la historia da cuenta de lo que fueron los antecedentes, de lo que significó ese momento y lo que se derivó después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en las calles de Bogotá un 9 de abril de 1948. Don Alonso Marulanda ha llegado en compañía de uno de los actores de la propuesta, de manera que les damos la bienvenida y les agradecemos el haber aceptado esta invitación. Gustavo, muchas gracias, buenos días a toda la audiencia de este importante programa, y estoy en compañía de uno de los actores del elenco, que es el compañero Carlos Riquetti, un hombre de nacionalidad argentina que tuvo la gentileza de aceptar nuestra invitación y representar el papel de la iglesia en la historia colombiana en el marco de la puesta en escena. Bueno, omití los nombres de los restantes autores de los textos en los cuales se basó El hombre que no perdió la memoria. Están textos también del uruguayo, poeta y narrador Mario Benedetti, y del autor de esta región, Carlos Muquitay. De manera que empecemos por compartirles a los oyentes a qué le apunta esta obra, esta puesta en escena de El hombre que no perdió la memoria, Alonso. Gustavo, yo creo que en la nación colombiana hay una urgencia de recuperar la memoria, porque hemos creído que los pueblos que no tienen claridad sobre su historia están condenados, digámoslo así, una vieja frase de cajón, a repetir sus propios errores. Nos ha tocado vivir acontecimientos que ya mañana están olvidados, y es lo que queremos a los hombres y mujeres, a los jóvenes y a los niños, hablarles de una manera muy honda y muy espesa acerca de la importancia que tiene hoy la memoria. Al actor argentino Carlos Alberto Riquetti, con los buenos días y los agradecimientos por estar aquí. ¿Qué lo trajo por aquí primero y qué lo llevó a involucrarse en esta aventura del hombre que no perdió la memoria? Bueno, ante todo quiero saludar muy especialmente a toda esta querida audiencia que nos acompaña aquí en Eco de los Andes. La idea sería vincularse a razón de la solidaridad y de la hermandad que se siente entre los pueblos, a razón de la historia trágica que tiene Colombia en cuanto a sus sucesos y a la alarmante pérdida de memoria y permanente reiteración siempre con las mismas piedras por el camino, ¿sí? Eso, o sea, lo hago no con un sentido crítico, sino con un sentido de pesar, porque el hecho de vivir hace tantos años aquí genera una solidaridad y un cariño muy especial con el pueblo colombiano que hace que uno termine por vincularse justamente a los grupos donde artísticamente, y en este caso en el arte dramático, se terminan manifestando todos aquellos puntos de vista con mayor facilidad y más direccionalidad hacia la audiencia. ¿Cuál es su papel en esta obra? Bueno, yo vengo a hacer el papel de un sacerdote de origen paisa, un sacerdote bastante reaccionario, para el cual la religión y la fe en Dios se reduce a un orden autoritario en la sociedad, donde se
impulsan o se direccionan, como estoy abusando tanto del término, conductas, ¿cierto? Lo cual tiene una incidencia permanente y una doble moral garrafal que queda absolutamente en experiencia a partir de falencias propias y de características propias que tiene cualquier ser humano, pero que en nombre de un supuesto orden se terminan tratando de imponer arbitrariamente. Alonso Marulanda, director y actor. Usted es un hombre que ha adelantado su tarea, su trabajo en contravía de esa percepción de que el teatro no tiene por qué cumplir una función política, incluso militante, como lo fuera en su momento de esplendor el teatro militante por allá en los años 60 y a lo largo de los 70 hasta la caída del muro de Berlín, que se llevó por delante muchas cosas, entre ellos la idea de que el arte sí tiene que cumplir con una función transformadora en la sociedad. ¿Qué lo lleva a seguir manteniendo esa posición? Yo creo que es básicamente el deseo de que en el mundo haya más equidad. Yo creo que eso también nos ha obligado, cuando habla de un periodo importante del teatro en Colombia, nos ha obligado a decir que un teatro valiente es realmente y siempre será un teatro nuevo. Y eso es lo que a mí me lleva a que sigamos siendo hombres y mujeres de teatro comprometido, de un teatro social. Ese es el propósito, un teatro que no le diga nada a la gente, un teatro, un arte que no le diga nada a la gente, es un arte que está mandado a recoger. Yo creo que estamos hoy más que nunca ávidos de una propuesta que le diga la realidad y la verdad a los seres humanos. Y yo creo que el teatro es un vehículo extraordinario y bello para que ese mensaje le llegue a las comunidades. Uno no puede pasarse la vida pensando que el teatro light, ese teatro comercial, vulgar y grosero, que no le dice nada a los seres humanos, siga siendo el que está en primer plano en las tablas del teatro risaraldense. Carlos Alberto, en Colombia existe una tradición de este tipo de teatro que se remonta al maestro Enrique Buenaventura, que pasa por agrupaciones tan importantes como la Candelaria, por ejemplo, como la Mama, el Teatro Libre. En el caso de la Argentina, ¿cómo fue ese proceso? ¿O cómo ha sido? Bueno, hay un proceso de teatro a partir de... como aquí, ¿cierto? Lo que sucede con los tópicos en cuanto a lo que es el teatro comercial, el teatro político y todo lo demás. Yo prefiero decir de que la Argentina ha tenido una tradición en cuanto a lo que es el teatro desde la época del sainete, ¿cierto? Que es un reflejo un poco más edulcorado, más light, acorde a la época, no tanto en el cuestionamiento de la sociedad, pero sí en el reflejo de las costumbres, ¿no? Y estoy hablando de los sainetes de Alberto Vacareza, o sea, le estoy hablando muy pero muy para atrás, ¿cierto? En cuanto a lo que es el teatro, tiene un origen parecido como al de aquí, a partir de los años 50, a partir de los años 60, se empieza a gestar toda la maquinaria de lo que es el famoso teatro político, que ya venía haciendo Bertolt Brecht hace muchísimos años atrás, ¿cierto? Con todas sus críticas. En ese sentido yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Alonso. Es necesario un despegue, ¿cierto? O sea, no tanto que se demuestre una sociedad edulcorada, un reflejo artificial, sino que se muestre en cierta manera lo que está pasando, y es un error caer en que eso es una tónica de izquierda, ¿cierto? El reflejo de la realidad es un reflejo consciente de los seres humanos a partir de sus necesidades. Eso es el teatro. O sea, yo lo conozco a Alonso hace muchos años también, y si a él le tocara, no sé, hacer una novela tipo Hasta que la plata no se pare, y él ya hace rato se hubiera dedicado a vender diarios, me parece. Tengo una pregunta ahí como para aclararle un poco a los oyentes. No todos los que nos escuchan, digamos, son tan duchos o tan familiarizados con el tema del teatro. Cuando uno habla de teatro político y teatro comercial, ¿cuál es la gran diferencia entre estas dos tendencias?
y lo preciso cuando Alonso nos decía pues que en Risaralda ese teatro comercial es el que está, digamos, abanderando el proceso. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Qué lo puede uno reconocer o distinguir esas dos tendencias? Yo creo que el teatro, al que le llamamos teatro comercial y teatro light, es un teatro que, como bien dije, es un teatro sin azúcares, es un teatro que no le dice ni transforma al sujeto social. Entonces, creemos que el teatro político es un teatro que habla de la realidad social, del actor. Bertolt Brecht, como lo planteaba Carlos Alberto Enriquetti, plantea un actor que se preocupe por el tubito que se rompió en la cuadra. Un actor que esté realmente vinculado a los procesos sociales, que le dice a la gente que es necesario construir circunstancias y mundos nuevos. Yo creo que esa es la gran diferencia. El teatro que le dice mucho, que transforma, que convoca a nuevos mundos. Es también deber del arte transformar y proponer nuevos episodios para que las condiciones humanas sean más equitativas y sean mucho más extraordinarias y bellas. Son las 8 de la mañana, 15 minutos en Ecos de la Cultura. Ya que estamos por Argentina, les propongo que vamos con una noticia y regresemos con la reseña musical de hoy que llega de esas latitudes también. Bueno, ahí tenemos La Máquina de Ser Feliz. ¿Qué tal esta nueva canción de Charly García? ¿La has tenido que escuchar? Sí, lo he podido escuchar y le voy a comentar que es un Charly García, o sea, hay un distanciamiento muy grande a partir de los momentos de la vida de él y de los estados de ánimo, porque obviamente no se puede comparar La Máquina de Ser Feliz con un disco como Influencia, por ejemplo, ¿cierto? O sea, que muestra otro tipo de aspecto de la sociedad, de la vida humana. Claro, exactamente. Pero hay un rasgo ahí bien valioso, y es que si bien se siente la evolución, estamos hablando de décadas que han transcurrido, pero está también la marca inicial de Charly García, que usted puede encontrar en la música de Serú Girán, en la Máquina de Hacer Pájaros. Esta Máquina de Ser Feliz parece un guiño al nombre de esa banda que tuviera Charly hace cosa de 40 años, La Máquina de Hacer Pájaros. Lo que ocurre es que, bueno, la vida de Charly García fue así, todo tiene una etapa, ¿cierto? Porque si ustedes lo escuchan bien, él en sui generis es la crítica señalativa, ¿cierto? La conspiración. En los 80, después de Serú Girán, es una explosión y un activismo a nivel mensaje. Después la degradación y la destrucción a partir de los excesos. Y por último la percepción de ya un hombre mayor que dice, y vamos a tratar de pensar, después que tiraste y rompiste el ladrillo, y claro, está bonito la redención, ¿cómo llama? La redención un poco, claro, como la llegada al cielo. Va a leer unas frases de Charly García que claramente habla de su gran inicio en la música clásica. A los 9, inclusive menos, ya era concertista e interpretaba a perfección pues esas obras de la música clásica, Chopin, Beethoven, Mozart. Él después decide irse por el rock and roll y escucha a los Beatles, deja música clásica a un lado y decide tomar el camino de los excesos, compartiendo un poco acá lo que Pero nuestro antes amigo. de los Beatles, ¿sabe a quién escuchó en su propio país que le ayudó a encontrar la ruta? Cuéntame, A Sandro. A Sandro del Fuego. Claro, Sandro y los del Fuego, que es una banda fundacional dentro de la historia del rock y de la música popular argentina. Quizás los Beatles le llegaron a través de Sandro y los del Fuego. Es probable. Rock and roll. Dejé la música clásica porque no se puede componer. Escuchen esto. Tenés que interpretar lo que ya compusieron los grandes maestros. Pero resulta que los grandes maestros eran unos freaks. Beethoven era un heavy metal, Chopin un romántico incurable, que ni Vicious lo alcanza. De Mozart ni te digo. Yo creo que si Beethoven estuviera ahora, seguramente tendría sintetizadores y grabaría todo él solo en la casa. Con Chopin encontré la sensibilidad pop que tanto había buscado. Alejandro, por fin encontré el argumento para convencer, no he podido convencer a los puristas de que el rock empieza a nacer en esos músicos del siglo, sobre todo los del siglo XIX, los de finales del siglo XIX, esos rusos, Stravinsky, Mussorgsky. Uno ahí siente, entonces es como una especie de caos armónico, yo no me ocurre otra manera de llamarlo, donde uno siente, ahí ya está naciendo el rock y está naciendo el jazz y el blues
y todas esas músicas que después adquirieron sello propio en el siglo XX a través de las distintas líneas del rock and roll. Creo que por ahí va la cosa. Muchas gracias por el argumento. Me permite una Claro que sí, Gustavo. sí. Me permite una definición teatral y demencial a la Sí, vez sí, para señor. esta hora de la madrugada. Sí. Yo creo que el rock and roll nació con Leónidas y los 300 espartanos. Buenísima. Usted se ve más atrás. Mejor todavía. Eso era heavy metal. Eso era heavy metal. Bueno, Sí, señor. ¿qué tal si nos vamos con otra canción, otra referencia? Ella está en Kubrick, aquí una referencia al director de cine Stanley Kubrick, y Charlie hace guiños, hace pequeños guiños, como decir, pinceladas de lo que para él ha sido pues la gran cultura universal. Ahí vamos entonces. Yo no quiero dejar pasar la oportunidad para compartir con los oyentes una revelación que acabamos de tener aquí con nuestro invitado, porque nos dice que el heavy metal nació ¿con quién? Con Leónidas y los 300 espartanos. ¿Cómo le parece? Se fue más atrás, un poquito más atrás. Se fue un poquito, mucho más atrás. Carlos Alberto Riquetti, son las 8:28. Este programa ha salido mejor de lo que esperábamos, porque hemos logrado ir más allá de la obra teatral que íbamos a reseñar. Ya volveremos a ella. Vamos con más noticias. Volvemos con Ecos del Mundo y continuamos con los invitados para hablar de teatro y con Charly García para seguirle el rumbo a su evolución musical. Redención la llama Carlos Alberto Riquetti. A las 8 de la mañana 30 minutos. Bueno, si Charly García es un transformer, el músico español de origen panameño Miguel Bosé no lo es menos en otro contexto. No, y musicalmente En el también. mundo de la balada pop es un hombre actor, director, escritor. La leyenda dice que ha publicado varias novelas con otro nombre. Yo no lo pondría en duda, dado el enorme talento. Pues bien, en su concierto gratuito en México, Miguel Bosé salió con una frase. Adivinen a quién se refiere. Dice Bosé: hay hombres que se tiñen de rubio y les da por levantar muros. Adivina, adivinador. Durante su concierto en el Zócalo, subió a las tablas don Miguel Bosé vestido como un vampiro. Él es experto en ese tipo de transformaciones. Ojos perfilados, rostro pálido y un traje negro y largo. Y sobre uno de los escenarios más imponentes del país, gratuito y al aire libre, lanzó un único mensaje a Donald Trump. Hay algunos hombres que se tiñen de rubio platino y les da por levantar muros. No es el mundo que yo quiero para mis hijos. Y nosotros tampoco, la verdad. No es el mundo que uno quiere. Y nos dice la nota, además, que con la irritación de México por las nubes, debido a los ataques del nuevo gobernante de los Estados Unidos, un asistente comentaba al final del espectáculo que esperaba más. No ha estado mal, pero podría haberle dado más duro. Yo soy un hombre de paz, advirtió el artista español al inicio del evento. Bosé esa noche quiso centrarse en el amor. Morir de amor o te amaré fueron algunos de los temas más coreados. Miguel Bosé, que además tiene una formación familiar, Claro. se crió al lado de Pablo Picasso, se crió al lado de Luis Miguel Dominguín. Su mamá Lucía Bosé, actriz y compositora, además de canciones. Es un hombre que ya por otros caminos ya es parte también del patrimonio musical en lengua castellana. Y lo otro es lo camaleónico de su obra. O sea, empezó con esta balada pop, pero ya Miguel Bosé ha explorado múltiples géneros musicales, incluso la electrónica, inclusive el rock progresivo. Esos últimos discos de Miguel Bosé pues ya es otra cosa, y creo que es un gran aporte a la cultura universal. Claro que sí. A las 8:32 volvemos con nuestros invitados para hablar de teatro. Y Esta hora, político. teatro político en el sentido amplio de la expresión. Esta no es un estreno. La obra ya ha tenido unas puestas en escena, un recorrido, y queremos que su director, Alonso Marulanda, nos cuente cuál ha sido el trasegar de esta propuesta, El hombre
que no perdió la memoria. Sí, nosotros fuimos invitados al Festival Nacional de Teatro del Norte del Valle. El estreno de la pieza, de la puesta en escena, fue en dicho festival, en Cartago en Escena. Allí nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una presentación a 120 personas, que fue la capacidad que también tenía el teatro. Posteriormente nosotros venimos a la ciudad de Pereira y hacemos el cierre del Viernes del Teatro, que coordinó la directora de teatro y actriz Claudia López, que nos invitó a que hiciéramos el cierre. Fue un viernes de lluvia, sin embargo tuvimos una poca asistencia pues por culpa de la tormenta. Y ¿de la tormenta política o de la tormenta? De la tormenta política y atmosférica? también atmosférica. Entonces allí una asistencia como de 45 personas en el Teatro Luz y Tejada, y concretamente la obra tiene apenas 2 funciones. Recientemente fuimos invitados por unas organizaciones sociales a que presentemos nuestra puesta en escena el último viernes del mes de marzo. Esta obra va a ser presentada a los obreros de Risaralda, y esperamos pues que muchas otras personas y entidades, tanto del Estado como también de lo privado, pues se ocupen un poquito de un teatro comprometido. Bueno, Carlos Alberto Riquetti mencionaba ahora que el papel en su obra es el de un sacerdote A voz de Dios. bastante reaccionario, lo cual no deja de sonar como a pleonasmo, como a redundante, pero bueno, seguramente él aludirá a algunos curas libertarios que allá en consonancia con la teología de la liberación hicieron de las suyas en los 60 y 70. A ver, yo voy a tratar de explicarme muy brevemente, aparte por razones de tiempo. Usted hablaba de Miguel Bosé, de Charly García, hace un ratito acá con el compañero. Yo le voy a decir, la diferencia entre Charly García y Miguel Bosé es principalmente que mientras Bosé se disfraza de vampiro y hace toda una expresión, Charly García directamente de Donald Trump dice que es un chupasangre. Blanco y Negro tiene la segunda tendencia, o sea, no porque sea admirador de Charly García, pero muestra las cosas de frente, ¿sí? Obviamente no se puede generalizar, pero una cosa es mostrar y otra cosa es generalizar. Tenemos sacerdotes como San Francisco de Asís, tenemos sacerdotes como la Madre Laura, pero tenemos sacerdotes como Monseñor Willes, o sea, tenemos seres humanos Cura de Santa Rosa de Osos. Claro, o sea... No me diga que está inspirado en ese personaje. Bueno, no, en varios sacerdotes, Tomás de Torquemada, y, o sea, hay maneras de llevar la fe y llevar la religión, ¿cierto? Esto sin entrar en ningún cuestionamiento de profundidad, es mostrar simplemente desde una filosofía ni siquiera crítica, sino artística, la percepción de la realidad no edulcorada tal cual se presentó en Colombia en su momento, donde se pretendía institucionalizar a la gente en función de lo político, porque aquí se utilizaba el poder espiritual en función de poderes temporales, ¿cierto? Porque acá la función de la iglesia debería ser espiritual, que de hecho lo es espiritual, y ha sido tergiversado a partir de institucionalizar la dominación de una élite en detrimento de la mayoría. Lo que pasa es que no se puede dejar de recordar que Monseñor Willes se hizo tristemente célebre desde el púlpito de Santa Rosa, claro, de Osos, porque entre otras cosas decía, según los cronistas de la época, que matar liberales no era pecado. Exacto. Porque los liberales eran el diablo, o sea, cosas como esas. Pero hay algo que yo quiero resaltar, sin embargo, porque acá la idea es mostrar las cosas a partir de una neutralidad también, ¿sí? O sea, no todos los curas son malos, la iglesia es mala, no. Es buena y es mala, como todos los seres humanos. Recordemos la obra inmortal de Humberto Eco, El nombre de la rosa, donde usted tiene los sacerdotes que creen que hacen el bien escondiendo la verdad porque pensaban que la humanidad se iba a perder. Y están los que creían que la humanidad se iba a redimir descubriendo lo nuevo. Eso es lo que propone Blanco y Negro en el medio de esas cosas. También quisiera recordarle a Carlos, nosotros nos vamos mucho más atrás, como ese recorderis, esa reseña histórica que nos hizo él de los espartanos, ¿cierto? Sí, claro. Y quería decir que nosotros también, inclusive,
retomamos en la puesta en escena a un cacique latinoamericanista muy importante, porque estamos hablando de la memoria, Claro. y es un hombre como lo fue Guaycaipuro, un cacique de la familia Caribe, y tenemos un monólogo, con eso recibimos al público con Guaycaipuro, que inclusive que es muy bueno reseñarlo, y que también en el trabajo de mesa del grupo de análisis y de indagación para poder hacer posible la puesta en escena, recordamos una anécdota muy linda de un gobernante de América Latina como lo fue el señor Hugo Chávez, que lamentó mucho que en el árbol de las 3 raíces y en el juramento del Samán de Huere no estuviese la figura de Guaycaipuro. En el árbol de las 3 raíces aparecen 3 figuras históricas, como lo es Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora y Simón Bolívar. Y lamentó mucho Hugo Chávez que en el árbol de las 3 raíces no estuviera la figura libertaria de Guaycaipuro. Yo soy actor de la puesta en escena también, y yo interpreto a Guaycaipuro en dicho trabajo del hombre que no perdió la memoria. Bueno, y hablando de libertarios y anarquistas, a las 8 de la mañana, 39 minutos, ¿qué tal si compartimos un fragmento de una de las canciones, de las composiciones de Charly García? Me parece una muy colorida portada para este libro. Esto no es un folleto, esto es un libro. Ese es el Líneas Paralelas. Líneas Paralelas. Un libro publicado en el 2013. Antes de que haga la lectura, hago un poquito de ubicación como a los oyentes, a nuestros invitados. Charly García saca el disco Kill Gilly en el 2010. Ese había sido su más reciente publicación de estudio. Digamos que allí comienza también un proceso bastante fuerte en lo que tiene que ver con sus crisis corporales, sus hospitalizaciones, y él empieza, digamos, como parte de ese proceso a explorar un nuevo sonido. Recuerden que él tiene unos bloques de bandas con los cuales explora unos sonidos determinados. Say No More es, por ejemplo, un concepto musical, y él empieza a explorar un nuevo sonido que llama líneas paralelas, un cuento con la física de que el sonido son como 2 líneas paralelas que se encuentran en algún momento y que exige al espectador que tenga que tener una ubicación adecuada para poder escuchar dicha música. Entonces él arma este libro, digamos que son fragmentos de textos que él escribe, de poemas, él dibuja y pinta. Por ejemplo, las portadas de su último disco son hechas por él, esos son dibujos de Charly García. Es un libro collage que él publica en el 2013 como advirtiendo un trabajo discográfico que se llamaba Líneas Paralelas. Finalmente hace un recital, un concierto, edita el concierto en DVD, se llama Líneas Paralelas, y edita este libro. Nos sorprendió a todos porque esperábamos un disco de estudio con ese concepto, con su banda, y lo que hace Charly García es presentar otro disco intimista, un disco donde él toca casi la totalidad de los instrumentos. Solo hay como 3 o 4 músicos adicionales, de eso él toca casi todos los instrumentos. Está Fernando Samalea, que es su gran amigo desde los años 70, baterista. Allí con él Rosario Ortega, que lo acompañó en los últimos años. Se basa en algunos músicos, pero prácticamente es un disco del solo, compuesto en su totalidad, musicalizado, producido. Entonces, digamos que es muy particular que esas búsquedas de Charly García por fin encuentra como una luz por donde meterse y saca este nuevo trabajo discográfico. Alguien podrá creer que esto está libreteado. A quienes descreen del poder mágico de la poesía y de la palabra, les cuento que estamos hablando de la vuelta a lo popular y a la memoria, que estamos hablando de independencia y espíritus libertarios. Estamos hablando de una malentendida percepción de la religiosidad. Abro este libro al azar y escuchen con lo que me encuentro. Parte de la religión. Él no camina en barrios suburbanos. Él es un hombre decente. Él nunca toca a la gente con las manos. Él es tan independiente. Es parte de la religión. Es parte de la religión. Es parte de la religión. Él vive torturado. Él no es tan inteligente. Él nunca avanza. Camina de costado. Él tiene miedo a su mente. Ahí les dejo, señores, al azar. Alonso Marulanda, antes de salir escena, es ese. Bueno. Esos son los caminos. Esos son los caminos de la poesía. Invocamos a Charly, y aquí estuvo compartiendo con nosotros en esta mesa. Son las 8 de la mañana, 42 minutos en Ecos de la Cultura. Vamos con más noticias. Regresamos con Ecos del Mundo para seguir con nuestros invitados y más música. Alejandro. La música.
Bueno, antes de continuar con la reseña, seguimos con más ecos del mundo, porque estamos hablando hoy de memoria y nos recuerdan que Andy Warhol, el creador de toda esa corriente estética, musical y de moda también en los Estados Unidos, que después se difundió por el mundo, él fue el que acuñó la célebre frase de los 15 minutos de fama y desaparecer. Hay una exposición que recuerda el paso del artista por España en el año de 1983. La exposición intenta hacer un recuento de lo que significó el quehacer de Andy Warhol, porque Teresa Nieto, que fue una de las periodistas y escritoras y conservadoras de la memoria de la llamada movida madrileña, que fue el movimiento social, artístico, cultural y político que se dio después de la caída del gobierno de Franco, o de la muerte de Franco mejor. Esta mujer, Teresa Nieto, fotografió a Andy Warhol durante todo un día. Eso fue en Toledo, un frío febrero allá por 1983. Dice Teresa que había venido para exponer en la galería de Fernando Vijande y quiso hacer una excursión. Me colé en el grupo de 7 y no paré de hacerle fotos. Estuvo de lo más amable, no le importaba cuenta Nieto, y eso es lo que se expone entonces en este momento como tributo a la memoria de este artista, como todos los grandes, odiado por muchos y amado por otros. A las 8 de la mañana, 46 minutos, volvemos con nuestros invitados, porque estamos hablando de El hombre que no perdió la memoria, la obra de teatro dirigida por Alonso Marulanda y en la cual forma parte del elenco el actor argentino Carlos Alberto Riquetti. Hay una inquietud que le surge a uno cuando se entrelazan textos de autores. Entonces ya mencionamos que Arturo Alape, el periodista y escritor colombiano, el uruguayo Mario Benedetti y el autor de esta región, Carlos Muquitay. ¿Qué de diferente le aportan cada uno a una obra como estas y cómo se entretejen esos elementos? Alonso, y va también para Carlos Alberto. No, difícilmente uno encuentra diferencias. Yo creo que esta trilogía, este tríptico de hombres que le aportaron al ser humano y a las mujeres pues en general y a los hombres, son islas libertarias del continente. Yo creo que siempre tuvieron una línea de pensamiento muy cercana y fueron seres humanos que pensaron mucho desde el territorio de la libertad, desde el territorio de la equidad, desde un territorio donde se solicitaba y se gritaba desde el centro a los seres humanos: no los jodan. Bueno, yo creo que toda esa alternancia de grandes artistas obedece también haciendo referencia a otro gran artista que usted nombraba, que era Andy Warhol, ¿cierto? Que es acercar el arte a las personas, ¿sí? Tomando personas como Alape, como de pronto, y le digo el primero que me viene a la memoria, Miguel Hernández, o sea, acercando a Antonio Machado, se contextualiza y permite visibilizar, le facilita a partir de la creación acercar las formas de arte para incorporar a la persona a la obra y que la persona desde adentro de la obra, no ya desde afuera, empiece a ver cosas distintas. Pienso que eso es un poco el secreto de todo. Es muy importante también plantear una cosa. Hay en la obra un bálsamo muy lindo que es el cantor pereirano Fernando Ladino, sí, que interpreta temas como, por ejemplo, interpreta un tema bellísimo que Las pequeñas cosas y Vasija de barro, cuando escuchamos a Guataipuro decir en la escena Ana Karina Rote, a Mugón, a Popororo y Totonato: esta tierra es nuestra
y tenemos que luchar por ella. Con ese texto recibimos al público en unos coros internos entre bastidores y que murmuran siempre esa palabra, la lucha permanente de los hombres más raizales, como lo fue Guaycaipuro también, que es un referente y que es también materia prima de libertad, como estos tres hombres que trabajamos en la puesta en escena. La voz de la memoria, son las 8 de la mañana, 49 minutos. Alejandro, seguimos con música. Sí, escuchemos dos fragmentos de dos canciones también de este disco, porque es un poco lo opuesto aquí también. La primera es Primavera, hace parte también de este trabajo musical. Este trabajo se llama Random, 2017, ya es su 18º trabajo como solista. Recuerden que Charly García pues ya tiene un recorrido con Serú Girán, La Máquina de Hacer Pájaros, Sui Generis y otros proyectos en particular. Esta es una canción autobiográfica, quizá la más autobiográfica de este disco. Es una especie de testimonio de lo que para Charly García es el mismo, y aquí lo acompaña Rosario Ortega en la voz. Esto es Charly García, Random 2017, su más reciente trabajo discográfico aquí en Ecos de la Cultura. Bueno, y esta es Amigos de Dios, una canción dedicada a los pastores de medianoche de la televisión. Estos que a veces nos están canaleando y se los encuentra por ahí, pues Charly García les hace su canción. El cojo avanza, el mundo tiene voz. Canta aquí el maestro. Qué mierda lo que están diciendo. Alcanzamos a escuchar ahí un fragmento de la canción. Y es un Charly García también que tiene su posición clara frente a este modo de religión, ¿cierto? A este tipo de proceder pues, de las religiones de los pastores, de la televisión y de todo lo que perturba, digamos, esa vida intimista del artista. Que, entre otras cosas, es un universo que exige toda una exploración, como quiera que se produjo un tránsito, una mutación. La gente ya no parece esperar de sus sacerdotes, de sus guías espirituales, ni la salvación del alma, ni la trascendencia, ni la redención, para utilizar una palabra que mencionaba Carlos ahora, que hablábamos de Charly García, sino que espera más como el papel de uno de esos talleristas, de esos guías de autoayuda. Exacto. ¿Cierto? Entonces lo que espera es fórmulas para resolver su problema matrimonial, su crisis económica, para resolver los problemas con el vecino, y entonces se ha producido una mutación, o sea, dejó de ser trascendente para convertirse en mera fórmula de supervivencia, y alguien tan agudo y tan lúcido como Charly García no podía ser ajeno a esa transformación. Eso es lo que le queda a uno claro de canciones como esta. Los Amigos de Dios se llama esa canción. Para de sufrir. Bueno, la cuestión es que justamente se entremezcla todo, ¿cierto? Hay personas, y ahora lo trato de decir porque ya estamos en el tramo final, hay personas que simplemente vuelven a la religión porque están grandes y sienten que se les está acabando la cuerda, ¿cierto? O sea, pero como diría Federico Nietzsche, dale 20 años menos al tío abusador y deja de ser el viejito bueno que viene y le da el billete a los sobrinitos para volver a transformarse en un déspota. Eso. Bueno, estamos ya llegando al final de este ameno diálogo con nuestros invitados, que íbamos a hablar de la obra de teatro y terminamos conversando sobre muchas cosas. Parece que Charly García cumplió a cabalidad el sentido de aquellos versos de Enrique Bunbury y de don Alejandro. Todo arde si le aplicas la chispa adecuada. Un tanto pasó aquí con nuestros invitados de hoy, el director y actor Alonso Marulanda, de Blanco y Negro Teatro, y el actor Carlos Alberto Riquetti, que encarna a un clérigo en esta propuesta. Bueno, ¿cuándo, dónde y cuánto? Gustavo, no, pero también el programa ha resultado ser como el texto de Charly, un hermoso collage. El teatro tampoco es ajeno a las bandas sonoras, a la música, y eso es importante. Gustavo, no, el año 2017 hay como tarea promover mucho la puesta en escena del hombre que no perdió la memoria, y otra puesta en escena que tenemos que tiene que ver con el mundo de lo íntimo y lo público en el universo de las mujeres. La tuya es la mía. Son dos puestas en escena que este año Blanco y Negro se va a dedicar a promocionar mucho. Esperamos llegar a una población, a dos poblaciones que nos duelen mucho, que es las sabatinas,
que casi no les llegan los componentes del arte. Y también a las nocturnas. Vamos a hacer una gira por todos estos territorios. Hemos hecho un censo, cuántos programas de nocturna hay, cuántos sabatinas hay, y les vamos a pedir la solidaridad y el espacio a los coordinadores académicos que nos permitan llevar el arte teatral al alumnado, a todos los estudiantes. Entonces también, obviamente, con la tuya es la mía, también queremos impactar a esta población. La próxima función de El hombre que no perdió la memoria es el último viernes de marzo en la calle 26, número 1059. Allí vamos a tener un espectáculo teatral, está programada por una central obrera, y esperamos pues que los obreros también tienen derecho a ver teatro, y obviamente a los estudiantes que ya acabo de reseñar, porque también son mujeres trabajadoras y trabajadores, es decir, como lo planteaba Carlos Riquetti, llevarle al pueblo, acercarle al pueblo el arte. Claro, silenciar las tinieblas de la ignorancia para acercarle la luz del conocimiento. Suena un poco trillado también, ¿no? Pero bueno, digamos que en relación a eso y siguiendo en la faceta delirante, si ese día incendian el teatro es porque hemos cumplido con nuestro cometido, creo yo, ¿no? Sí, va a ser así. Pero claro. es que además en esas jornadas sabatinas, esas jornadas que hay, uno ve unas cosas tenaces, que mucha gente que trabaja durante toda la semana, uno encuentra obreros claro. de la construcción, señoras o muchachas que trabajan en oficios domésticos, gente que está muy cansada y sin embargo encuentra las energías para irse a estudiar el sábado y el domingo, También, media jornada también. Es que nosotros queremos que el obrero, que el estudiante se vea identificado en lo que nosotros hacemos, y ahí va a ser donde nosotros vamos a considerar que nuestro trabajo es provechoso y tiene éxito. A partir de hacer que el obrero, que el joven, que la persona que esté incomunicada no haya perdido la memoria. Bueno, esa entrada, esa función de marzo es abierta al público igual. Totalmente, O sea, todo el mundo está invitado, ¿a qué hora es? no habrá boleta, está programada para las 6:30 de la tarde, 7 estaremos empezando, pero sí es como dando el margen a lo que reseñaba Gustavo, sí, darle tiempo a quien trabaja. El último viernes de marzo, 26:10, la Central de Obreros, allí va a ser. Correcto. Están todos invitados a la Eucaristía con Monseñor Willes. Bueno, señor, allá estaremos en esa Eucaristía. Finalmente, en la agenda de la semana, en el campo cultural, les contamos que el próximo viernes 3 de marzo a las 2 de la tarde, la Agencia Cultural del Banco de la República inicia su taller de crónica enfocado a brindar algunos elementos básicos para explorar este terreno como elemento para contar historias, y por esa vía también entonces para no perder la memoria. A las 8 de la mañana, 58 minutos, se nos fue el tiempo. Les agradecemos mucho a nuestros invitados. Alonso, muy amable. No, Gustavo, muchas gracias a ustedes por brindarnos este espacio y por poderle comunicar a la ciudadanía en qué cosas anda la agenda Blanco y Negro Teatro. Monseñor Riquetti, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dios lo bendiga, mi hijo, pare de sufrir, los esperamos a todos a finales de marzo en El hombre que no perdió la memoria, y un saludo muy especial a esta querida y maravillosa audiencia de Ecos. Alejandro, como siempre, muchas gracias por compartir con nosotros este recorrido por el mundo de la cultura. Listo, Gustavo, a Juan N. Master, muchas gracias, y esperamos dentro de 8 días la descarga prometida a nuestros oyentes. Y a los oyentes, como siempre, muy queridos por la sintonía, y nos encontramos en una semana a las 8 en punto en los 1360 AM del dial.